Actualmente existe un negocio que ha cobrado mayor crecimiento y que ha logrado sobrevivir a la pandemia. Un negocio muy noble y redituable que vale la pena analizar. Así que el día de hoy te mostraré de qué forma puedes tú iniciar, qué necesitas, qué se recomienda, cómo operarlo, y los beneficios que tendrás siendo dueño de tu propio depósito de cerveza. Así que acompáñame a ver este video. ¿Qué necesitas para iniciar tu depósito de cerveza? Un local que tenga un tamaño de aproximadamente 80 metros cuadrados. Dicho local deberá contar con uso de suelo comercial. Si deseas iniciar desde tu casa, es necesario que verifiques que tu propiedad cuente con esta característica. La infraestructura básica en mobiliario será contar con anaqueles, al menos un refrigerador de los llamados bajo cero, que puedes conseguir nuevos o usados. Las marcas más recomendables son Metal Frío, Invera y Criotech. Más adelante te diré cómo puedes contar con refrigeradores prestados por los proveedores de cerveza, lo cual te ayudará mucho en tu inicio. También requerirás infraestructura básica en servicios públicos, como son agua y luz. En cuanto a la mercancía básica, se recomienda una mezcla que incluya 50% en cerveza nacional, 30% en cervezas internacionales y 20% en productos varios, como son refrescos, botanas, hielos, cigarros, etc. Este negocio requerirá que al menos una persona lo atienda, y en medida que vaya teniendo más actividad, puede llegar a necesitar de 2 personas. Además, algunas empresas se dedican a vender mobiliario de segunda mano para el comercio en pequeño. Considera esta opción con la que podrás ahorrar hasta 40% al montar tu depósito de cerveza. Si te está gustando este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Déjanos un comentario y dinos de qué negocio te gustaría que hiciéramos un video como este. La ubicación de tu depósito de cerveza. La ubicación es uno de los factores clave del éxito. Para que puedas tomar la mejor decisión, sigue estos consejos y aprende a elegir el mejor lugar. Identifica a tus clientes. Lo primero que debes conocer es el perfil de tus clientes. Idealmente, estudia el lugar donde ellos viven y qué vialidades utilizarán para llegar hasta tu depósito de cerveza. Si es en auto, por ejemplo, es probable que necesites lugar para estacionarse. Si transitan a pie, es clave que analices si el punto de venta y la zona te permitirán llamar su atención, mediante letreros, promociones en calle u otras tácticas. Estudia el área cercana. Camina y pregunta, sobre todo a locatarios ya establecidos, si la calle mantiene afluencia toda la semana de lunes a viernes y si el público es más bien familiar, universitario o ejecutivo. En este negocio, los fines de semana desde jueves a domingo y los días festivos será cuando registres mayores ventas. También puedes ubicarte cerca de los llamados generadores de tráfico. Supermercados, complejos de oficinas, escuelas, hospitales, estaciones de transporte público, entre otros. Y no te olvides de la competencia. Mapea dónde están, qué ofrecen y cómo sus clientes tienen acceso a ellos. Revisa si ya hay tiendas cercanas de abarrotes que ofrezcan cerveza a sus clientes, o tiendas de conveniencia como son Círculo K, Oxxo y 7-Eleven. Pues estos últimos son fuertes competidores debido a las promociones que manejan. Quédate al final de este video ya que te mostraré qué hacer para diferenciarte y posicionarte en el mercado. Proveedores para tu depósito de cerveza. En México, existen 2 grandes proveedores de cerveza. Por un lado, tenemos a Grupo Modelo, que maneja todas las variedades de cerveza Corona y Modelo, así como también León, Estrella, Montejo, Pacífico, Victoria, Barrilito, Jucapá, entre otras. Y por el otro lado tenemos a Heineken México, antes Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que maneja Heineken, Sol, Superior, 2X, Indio, Tecate, Carta Blanca, Bohemia, Nochebuena, entre otras. La ventaja de iniciar un depósito de forma independiente es que podrás vender sin problema productos de ambos proveedores, contrario a si inicias con un Modelorama o un Six, ya que al pertenecer a Grupo Modelo y Heineken México, respectivamente, ellos solo permitirían vender sus propios productos. Y tú debes tener ambas marcas para tener variedad y asegurarte que siempre tengas producto disponible. ¿De cuánto deberá ser tu primer pedido? Deberás apoyarte de los preventistas,
quienes te darán de alta ante las cerveceras para poder surtir tus pedidos. Para iniciar con un depósito pequeño, tu primer pedido será de al menos 100 cartones. Pero los proveedores solo te venderán el líquido, deberás conseguir los envases por tu cuenta. El tip es conseguirlos en un depósito especializado en venta de envases, y no comprarlos a los proveedores, ya que ellos te los darían más caros. ¿Cómo beneficiarte de los proveedores de cerveza? Como te había mencionado, tanto con Grupo Modelo, como con Heineken México, podrás solicitar te entreguen refrigeradores bajo cero, así como también toldos, hieleras o pinturas para la fachada de tu negocio. Deberás solicitarlo, pero puede que sea tardado, ya que normalmente hay una lista de espera. Depósito de cerveza contra Modelorama o Six. La ventaja de tener un depósito de forma independiente es que puedes comprar la cerveza del proveedor que tú decidas y te convenga, ya que los Modelorama y Six son negocios tipo franquicia, en el que ellos te establecerán las reglas para que puedas operar el negocio. Con un depósito de cerveza independiente tú podrías manejar tus propios precios, hacer promociones, formar paquetes de productos, etc. Todo esto de acuerdo al comportamiento de las ventas y tus clientes. Por ejemplo, puedes hacer 2 listas de precios para vender cerveza fría y otra lista con precios más bajos para vender cerveza con temperatura al tiempo. De este modo, puedes ofrecer precios más bajos que tu competencia. Y así puede el cliente decidir si es necesario llevar su producto frío. Además, el mercado por satisfacer es amplio y noble. La mayoría de la mercancía para estos establecimientos es susceptible de almacenamiento hasta por más de un año. La rentabilidad de un depósito de cerveza. El margen de ganancia esperado de este negocio está entre el 30 y 40% por cartón de cerveza, y esperar un retorno de inversión en menos de un año. Deberás considerar vender productos complementarios como refrescos, hielos, cigarros y botanas. De esta forma incrementarás tus ganancias. Servicio a domicilio. Ofrecer un servicio a domicilio es una gran idea que ayudará a ahorrarle tiempo a tus clientes. Sin embargo, lo más importante para que esta idea sea favorable para tu negocio es hacer la entrega en el tiempo prometido al cliente. Te sugerimos que, para empezar, no quieras abarcar demasiado. Generalmente introducir nuevos servicios implica probabilidades de equivocaciones si se implementan sin las debidas pruebas. Lo más adecuado es que empieces por un radio cómodo para las entregas, que no lleven más de 15 minutos, de 5 a 10 kilómetros, dependiendo de tu localidad, el tráfico y tu medio de reparto. Comienza por ofrecer este servicio, solicitándole al cliente un mínimo de compra para que resulte rentable para tu negocio. Pago con tarjeta. Manejar efectivo en tu depósito de cerveza resultará muy cómodo y tradicional. Pero, en contraste, representa un mayor nivel de pérdida en caso de robos o asaltos, además que de algún modo limita las formas de pago de tu clientela. El manejo de instrumentos de pago que sustituyan el efectivo es una ola creciente e imparable. Recibir pagos con tarjetas de crédito o débito representará también comodidad para el cliente. Tener una terminal punto de venta para aceptar tarjetas de crédito o débito puede aumentar las ventas de tu depósito de cerveza en alrededor de 30%, y en 75% de los casos, el promedio de facturación aumenta considerablemente. Marketing y publicidad. Actualmente, no es posible pensar en la creación de un negocio sin establecer una estrategia de marketing como parte de la planificación inicial. Por eso, elabora un plan de divulgación de tu depósito de cerveza. Las redes sociales son el canal ideal para interactuar con los clientes y que estén al tanto de todas las promociones de tu depósito de cerveza. Premia la lealtad de tus clientes. Sabemos que este modelo de negocio es muy competitivo, por eso es importante premiar la fidelidad de tus clientes y hacerles saber el valor que representa para tu negocio los clientes. Puedes ofrecer cupones de descuento o armar paquetes a precio especial que no encontrarían en ningún otro lugar. Paquetes que incluyan cervezas, botanas, refrescos o hielos, que darán una experiencia única y positiva a las personas. Deja tu comentario y dinos qué opinas de este negocio. ¿Y de qué negocio te gustaría que hiciéramos otro video? Mira a continuación alguno de estos videos. Dale a me gusta y suscríbete a este canal de Cómo poner un negocio.
para recibir más videos como este, y también no olvides compartir y dejar tus comentarios en la parte de abajo. ¡Chao!